Muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Dairina Mete del Moral. Soy de quinto bachillerato sección B y el día de hoy estaremos desarrollando el tema acerca de lo que es la apraxia. Bien, entonces aquí tenemos, como les decía, mi nombre es Dairina Mete del Moral, de quinto bachillerato sección B y en el curso de psicología. Y el tema es la apraxia, sus causas y efectos. Tenemos acá lo que es la apraxia. Para comenzar, quiero darles el significado acerca de la palabra apraxia. La letra A la utilizamos como una negación o algo que no se puede realizar. Y praxia o praxis significa práctica en oposición a la teoría o algo teórico. Por eso, no sé, algunos han escuchado acerca de lo que es las clases en base a la praxis. Y esto quiere decir que son clases prácticas, es algo más práctico, no tanta como teoría, sino que es más práctico, actividades, interacción entre todos. Entonces, esto es lo que significa la palabra apraxia, que significa como el no poder hacer algo práctico o el no tener la capacidad de hacer las cosas prácticas, ya sea algo tan simple o algo muy complicado en estos casos. Tenemos también ¿qué es la praxia? La praxia es la dificultad de hacer movimientos coordinados, incluso cuando la persona desea hacerlo. Cuando la persona quiere, podemos ver aquí los ejemplos. El simple hecho de poder cepillarse a una persona o al niño le cuesta y necesita ayuda de alguien a que le enseñe, que le mueva la mano, porque no puede realizar esa actividad. O cuando a veces les damos indicaciones y la persona hace como totalmente lo contrario de lo que uno le dice. Por ejemplo, aquí tenemos el peinarse y esa peinarse y el peine lo tiene al revés. Entonces esto complica más la situación. Y aquí podemos ver que la apraxia es un trastorno en el cerebro y en el sistema nervioso, el cual la persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se les solicita. Y la apraxia puede ser adquirida o puede ser de nacimiento. Veamos la otra. Tenemos diferentes tipos de apraxia. Hay apraxia nerviosa, apraxia de la presión, apraxia del habla y este es el más común. Entonces les voy a hablar acerca de lo que es la apraxia del habla. Uno de los tipos de apraxia afectan la dicción, como lo decíamos. El cerebro no puede coordinar los movimientos de los labios con la mandíbula y la lengua. Y como les decía, otros afectan la presión de otros afectan la precisión de los movimientos en las extremidades. Y aquí podemos ver que esta persona, este niño está como que intentando moverse la mandíbula para poder expresarse bien, hablar bien y todo esto. Como les decía al principio, esta puede ser adquirida y puede ser de nacimiento. Y les voy a enseñar algunas de las causas. La causa de la apraxia aparece como resultado de las lesiones o daños cerebrales. Cuando, por ejemplo, de pequeño alguien se cae y se lastima bien fuerte la cabeza,
o en algún accidente y se lastima la cabeza, esto causa que el cerebro tenga un trastorno y el trastorno se llama apraxia, que es la incapacidad de hacer movimientos coordinados, o en caso de apraxia del habla, que es la incapacidad de poder tener fluidez al momento de hablar o de decir palabras extremadamente largas. Entonces, aquí podemos ver otras de las causas. Em, los tumores cerebrales, estos se van desarrollando conforme va creciendo la persona. También tenemos la demencia, la, el accidente cerebrovascular, que esto afecta más todavía a la apraxia. También tenemos lesión cerebral traumática. Esto es lo que les decía, que de pequeño se lastima fuerte la cabeza, entonces por eso es que da la apraxia. Luego tenemos la hidrocefalia. La hidrocefalia es cuando los bebés nacen con la cabecita muy grande, y esto se debe a que tienen mucha o se les llega un líquido en la cabeza, entonces esto no permite que el cerebro se desarrolle bien, o que esto hace que empuje al cerebro y que le haga presión, entonces por lo mismo la cabecita crece. Entonces, y esto es lo que causa también la apraxia, tienen problemas de realizar movimientos o de hablar. Y como les decía, esto se puede adquirir por estas diferentes causas, o de nacimiento que solo se conoce una de las causas. Porque hay otras causas, en otros casos, los niños no nacen con hidrocefalia, pero sí nacen con apraxia. Y esta se desconoce su causa. Pero eh, la mayoría es por la hidrocefalia. Continuamos con los síntomas de la apraxia. Una persona con apraxia es incapaz de integrar los movimientos musculares. Los síntomas de la apraxia eh, son que se distorsiona al momento de hablar, o repite muchas veces lo que quiere decir, o se omiten sonidos de letras o de palabras. La persona tiene dificultad para contar palabras en un orden correcto. Por ejemplo, les damos como una oración y ellos dicen la oración al revés, eh, o de otra manera. Por ejemplo, si les damos la palabra síntomas de la apraxia, ellos podrían decir apraxia de las síntomas, por ejemplo. O pueden mezclarlo más o decir otras cosas que nosotros no les dijimos. Aquí también tenemos otra que es esforzarse para pronunciar la palabra correcta. Y también tenemos las palabras más largas, son más difíciles de usar porque no pueden eh, tener la manipulación de su mandíbula con la lengua y decir una palabra más larga. Y también aquí podemos ver que si es mejor o tiene la habilidad para escribir más que para hablar, también es un síntoma de la apraxia. Y tenemos el tratamiento. Para la apraxia no hay un tratamiento específico, como por ejemplo en otras enfermedades o en otros trastornos, pero tenemos algunos métodos eficaces para la apraxia, ya sea para el habla o la apraxia en general. El tratamiento puede incluir a los fisioterapeutas con terapia del habla, la terapia ocupacional, pero es muy importante que
En en el tratamiento, las, los equipos médicos deben incluir a la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene que ayudarlos desde casa o desde el lugar en que se encuentren a que ellos practiquen y a solamente apoyarse con los fisioterapeutas o con la terapia del agua. Y las personas con apraxia pueden beneficiarse tanto de un equipo médico o como de simplemente la familia. Y también tienen que repetir sonidos una y otra vez o movimientos una y otra vez con el fin de enseñarles al cuerpo o a los nervios cómo se hace ese movimiento para que en otra oportunidad ellos ya lo hagan mejor y ya lo hagan con mucha más facilidad porque el cuerpo ya conoce ese movimiento. Y también tenemos que la persona hable lentamente, que tenemos que enseñarles técnicas diferentes para ayudar con la comunicación. Y en estos casos no tenemos que ser como muy exigentes porque la persona necesita expresarse, necesita tomarse el tiempo para poder procesar todo e ir diciéndolo o ir haciéndolo. Porque mientras más presión tenga, la persona se va a frustrar más y va a tener menos eh, efectividad en realizarlo o en decirlo. Entonces, en estos casos tenemos que ser muy comprensivos, no tenemos que hablarles con una mal tono de voz o un tono de voz muy elevado, porque la apraxia es una dificultad, es un trastorno en realizar movimientos, no en escuchar. Por eso no tenemos que como gritarles y explicarles una y otra vez hasta que esta persona entienda. No supongamos que ellos a la primera vez entendieron, porque por la misma situación les cuesta entender y procesar la información. Y esto es todo sobre la apraxia. Si ustedes conocen a alguien o llegan a saber acerca de una persona con apraxia, no le, no le tengan miedo, no lo ofendan, porque esta es una situación muy difícil que para las personas con este trastorno se les hace más complicadas las cosas, se les hace más complicado eh, el simple hecho de vestirse o el simple hecho de decir una oración. Entonces tenemos que ser comprensivos y en vez de ofenderlos, tenemos que ayudarlos a que puedan superar esta dificultad. Eh, Eso fue todo. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva mucho.